Cuestiones del corazón. Cuenta una leyenda de la época de la colonia que en el estado de Morelos existió una famosa bruja de nombre Jacinta Morales. Ella fue llevada a los tribunales del Santo Oficio por su propio marido, quien declaró haberla encontrado con pruebas de hechicería. Asimismo se quejó el hombre de que su esposa actuaba de manera muy extraña cuando llegaba a ir a la iglesia. Entre muchas cosas más, relató aquel hombre que una vez acabada la misa, el sacerdote en un descuido olvidó cerrar el misal. Como estaba abierto de par en par, Jacinta intentaba salir de la iglesia, pero no podía. Y en vez de eso caminaba en círculos por el lugar, sin encontrar la salida. En verdad que era extraño lo que sucedía, y como él había escuchado que las brujas tienen ciertas restricciones para moverse dentro de las iglesias, comenzó a sospechar que su esposa era una de ellas. Pues además, aunque él siempre llegaba cansado del trabajo, desde que se había casado con ella, jamás despertó en medio de la madrugada, ni siquiera para hacer sus más inmediatas necesidades físicas. Así fue contando cómo se había dado cuenta poco a poco de que su esposa, en efecto, era una novia de Satanás. Cuenta que la puso a prueba de nuevo en la iglesia. Colocó un par de alfileres, en forma de cruz en el fondo de la pila de agua bendita. Y cuando Jacinta se acercó a fingir mojar sus dedos, se encontró con que no podía avanzar ni retroceder de ese lugar. Él la llamaba cariñosamente para que saliera del templo, y ella le decía que tenía que terminar de rezar un novenario, pero en lugar de oraciones, lo que ella hablaba eran obscenas maldiciones. Pasarían unos 20 minutos. El esposo se acercó a la pila del agua bendita, sacó los alfileres, y al instante Jacinta salió de la iglesia, llamándolo para que ya fueran a comer, porque se moría de hambre. En otra ocasión, cuando ya sus sospechas estaban más que fundadas, dejó de tomar su café de olla antes de irse a dormir. Pero ella le insistió en que lo tomara, pues según había quedado muy rico. Él fingió que lo tomaba, y en un descuido de ella, lo derramó en el piso de tierra. Dijo que tenía mucho sueño, y se fue a la cama a acostar, pero aunque cerró los ojos, y hasta simuló estar profundamente dormido, con sendos ronquidos, en realidad estaba pendiente de lo que hacía su mujer. No pasaría mucho tiempo de estar así cuando notó que ella sacaba debajo de la cama una caja que él jamás había visto, y que la abría para sacar algo de ahí. Mientras su esposo yacía supuestamente dormido en la cama, la mujer formó con las manos la figura de cera que simbolizaría el cuerpo de algún desdichado. Había tenido la paciencia de ir recogiendo por aquí y por allá los cabellos o las uñas. Incluso envolvió la figurita con un pedazo de la tela del vestido de su víctima. Según contó después la misma bruja, era un proceso muy elaborado, pues para lograr el efecto deseado tenía que trabajar en cera virgen con pedazos de hostia consagrada que le eran tan difíciles de robar, así como los santos óleos. Según su marido, la bruja llevaba odio en la sangre, pues desde siempre había sentido una creciente rabia por todos a su alrededor, y nunca dudaba en maldecir más de una vez a todo aquel que la mirara de forma extraña o intentara contradecirla en algo. Mientras el marido observaba con los ojos semiabiertos, comenzó a escuchar unas plegarias dedicadas al diablo, y cuando de entre los conjuros, invocaciones y maldiciones que salían de la endemoniada y sacrílega boca, escuchó su propio nombre, una fría y rápida convulsión se apoderó de su cuerpo, y sintió entonces todo el miedo que había estado guardando en un ser desde que comenzó con las sospechas. Aún en ese infinito pavor, no dejó de mirarla cuando ella clavó en la figurilla que sacó de entre su costurero, y escuchó cómo la bruja reía sin disimular todo el placer que aquella acción le proporcionaba, mientras el hombre sentía una ligera punzada justo en la parte donde la mujer había pinchado la figura, su corazón. Ya que había reunido todas esas pruebas y muchas más, tomó el siguiente día la caja con las hechicerías, la escondió en su carroza, bajo unas mantas, y pidió a su mujer que lo acompañara al pueblo a hacer unas diligencias. La esposa estaba lejos de sospechar que en realidad la llevaba hacia el palacio del Santo Oficio. Cuando cayó en cuenta de ello, ya era demasiado tarde, pues las enormes puertas de madera ya se habían cerrado detrás de sus espaldas para nunca más volverse a abrir. Se supo mucho tiempo después que aquel hombre falleció súbitamente de un paro al corazón. Muchos piensan que fue la bruja de su esposa,
y regresó del más allá para llevárselo con ella, por haberle arrebatado su vida humana. El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después, todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por ahí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías. Así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes, ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real, entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos terroríficos. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido terribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en este lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las mujeres se quedaban dormidas amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche y después las mataban. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos, la envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte, y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columba redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana y al abrir el rebozo la encontró fallecida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares
donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura. La fiesta en el infierno. El caso que a continuación les narraré es único en el mundo. Es horrible y fue rescatado de las leyendas de esta encantadora ciudad de Guanajuato, ubicada en México. Como ustedes saben, en todos los pueblos y ciudades hay músicos populares que tocan en restaurantes, mercados, y a quien los solicite, van hasta donde se les indique. Tal y como es el caso del grupo de músicos encabezados por el maestro Miguel Ruiz, el cual acudió a cantar las mañanitas a una muchacha en un viernes 13. Ahí un hombre muy elegante los estuvo viendo. Cuando los músicos se disponían a retirarse, los detuvo este personaje y les pidió sus servicios para que esa noche fueran a tocar a su fiesta, diciéndoles: «Yo pago muy bien, pero tienen que ir vestidos de negro». Ellos no pusieron ninguna objeción. Llegaron a un acuerdo en el que se verían en esa misma esquina a las 11 de la noche. Se fueron a descansar y vestir como se los había pedido el cliente. Como la puntualidad los caracterizaba, llegaron a las 10:30 de la noche. Ya reunidos todos, esperaron, y al oír las campanadas de la hora marcada, vieron en forma extraña cómo ese hombre que los había contratado apareció de improviso entre la penumbra de la noche. Se preguntaron unos a otros, ¿saldría de la pared? Ignorando esto, lo siguieron a pie como él les pidió, y después de una larga caminata llegaron hasta la calle de las Ánimas, a una elegante mansión. Ellos se veían unos a otros, ya que nunca habían visto esa casa. De hecho, no existía. Entraron y todo les parecía de lujo, pero muy fúnebre. Al llegar a la sala, el señor pidió que esperaran, y ante la poca iluminación decidieron sentarse. Unos minutos más tarde salió un sirviente y les indicó que empezaran a tocar un vals, que los invitados irían llegando poco a poco, y así lo hicieron. Sin hablar ni voltear, empezaron a salir varias parejas de una puerta que estaba al fondo. Salían bailando al son de la música de vals. Sin pensarlo, los músicos dedicados a sus notas se olvidaron de lo que pasaba en la sala. Pero al finalizar una melodía, echaron una mirada, al tiempo que se hacían señas entre sí horrorizados. Las parejas de bailarines no tocaban el piso. Tenían patas de cabra con pezuñas y sus ojos eran horribles, rojos como si echaran lumbre por ellos. Nuestros músicos se sintieron desfallecer de miedo. Experimentaban un escalofrío que los paralizó y querían escapar. De pronto, una mujer de las parejas se acercó a ellos. Sorprendidos la reconocieron. ¡Hey, miren! ¿Acaso no se trata de Juanita? ¿No es acaso la hermana de uno de nuestros compañeros? ¿Cómo es posible si ella tiene 2 años de haber fallecido? Ella les habló en voz baja. ¿Pero acaso no se han dado cuenta? ¡Salgan inmediatamente! ¡Este es el infierno! Los músicos en ese instante salieron sin decir nada, olvidándose de sus instrumentos. Se dice que días después algunos integrantes del grupo musical se enfermaron como consecuencia de tan horrible experiencia.